Imaginen una tarde sofocante de julio en Jackson, Mississippi, a mediados de los años 60. El aire es denso, el calor es implacable y el centro de la vida social es la piscina municipal. Una extensión inmensa de agua cristalina que representa el orgullo de la comunidad y la promesa del buen vivir. Durante décadas fue el refugio perfecto, pero entonces algo cambió. Tras la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, la justicia dictaminó que esas aguas ya no podían ser exclusivas, debían abrirse a todos, sin distinción de raza. Lo que ocurrió a continuación desafía cualquier lógica económica, pero explica perfectamente el alma de una nación. Los líderes del pueblo no se limitaron a poner un candado en la puerta. Trajeron excavadoras. Ante la mirada atónita de los vecinos, vertieron toneladas de tierra en la piscina y la cubrieron con una capa de cemento gris. Prefirieron quedarse sin nada, bajo el sol abrasador, antes que permitir que un niño negro tocara el agua. Ese trozo de asfalto caliente se convirtió en un monumento silencioso al autosabotaje. Este incidente no fue una rabieta aislada en el sur profundo. Fue en realidad el borrador secreto de lo que ocurriría en todo el país durante las siguientes 4 décadas. Es la historia de cómo Estados Unidos decidió, de forma deliberada, dejar de ser un estado proveedor para transformarse en un estado castigador. El momento exacto en que el entusiasmo por los servicios públicos se evaporó en cuanto esos servicios tuvieron que ser inclusivos. Cómo convencieron a millones de familias trabajadoras para que aplaudieran mientras demolían su propia red de seguridad. Cómo pasamos de financiar el sueño americano a financiar el sistema de encarcelamiento más grande del mundo. Hoy vamos a mirar dentro de los engranajes de esa máquina, desde la creación del mito de la reina del bienestar hasta el desvío sistemático de fondos de las aulas hacia las celdas. Porque para entender por qué hoy faltan hospitales y sobran prisiones, primero hay que entender por qué decidimos pavimentar la piscina. Es que para llegar a ese punto, a pavimentar una piscina, primero tienes que, pavimentar la mente de la gente, ¿no? Claro, no es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Para nada. Hubo un cambio psicológico, uno fundamental, en la burocracia y en la sociedad entre los años 70 y 80. ¿En qué sentido? Pues se pasó de ver a la gente necesitada como ciudadanos a los que había que ayudar, a verlos como una bola de tramposos y flojos que solo querían aprovecharse del sistema. Y la gran pregunta es esa, ¿cómo se diseñó ese cambio de percepción? Porque tuvo que ser diseñado. Totalmente. Y la pieza clave, el arma más efectiva, fue la creación de un mito. La figura de la reina del bienestar, la Welfare Queen. Que, increíblemente, no empezó como un estereotipo general, sino que se basó en una persona de verdad. Exacto. Una mujer de Chicago, Linda Taylor. Pero fue Ronald Reagan quien vio el potencial de su historia y, la convirtió en un misil político durante su campaña del 76. Es que la anécdota que contaba era perfecta para sus fines. La repetía en todos sus mítines. Sí, siempre empezaba igual. Hay una mujer en Chicago. Y entonces describía a alguien que supuestamente usaba 80 nombres diferentes. 30 direcciones, 12 tarjetas de seguro social. Y que con todo eso defraudaba al gobierno por más de $150,000 al año. Libres de impuestos, además. Y a veces le añadía el detalle de que manejaba 1 o 2 Cadillacs para rematar la imagen del lujo y el abuso. Una imagen potentísima. Pero lo más maquiavélico de la estrategia de Reagan es que nunca, jamás, decía que Linda Taylor era afroamericana. No tenía por qué decirlo. No, para nada. La gente ya llenaba ese hueco en su cabeza. El terreno ya estaba, digamos, preparado para esa asociación. Totalmente sembrado. Si te pones a ver los medios de comunicación de la época, el cambio es clarísimo. A principios de los 60, la cara de la pobreza en las noticias solía ser la de una familia blanca, con esa estética de la Gran Depresión. Sí, las fotos tipo Dorothea Lange. Ándale. Pero para 1967 algo había cambiado drásticamente. El 72% de las imágenes en noticias sobre pobreza eran de personas afroamericanas. ¿72%? Híjole. Y eso a pesar de que la mayoría de la gente que recibía ayuda social seguía siendo blanca, ¿correcto? Correcto. Las familias blancas siempre fueron el grupo más grande de beneficiarios. Pero eso ya no importaba. Claro, la percepción es la realidad. Exacto. En el imaginario colectivo, la cara de la pobreza, y sobre todo la del fraude al sistema, ya no era blanca, era negra. La mente de la gente ya estaba reprogramada.
Ok, entonces tienes la historia que se pega, tienes la narrativa visual en los medios, pero para que esto de verdad se solidificara, necesitaban darle un barniz de seriedad, una justificación que sonara, pues, académica. Una coartada intelectual. Y la encontraron, curiosamente, en el informe Moynihan de 1965. El informe Moynihan, pero ese no era de un demócrata, de un liberal. Sí, y aquí es donde la historia se pone muy compleja. Lo escribió Daniel Patrick Moynihan, y su intención declarada era, de hecho, abogar por más ayuda del gobierno para reparar el daño de la esclavitud y la segregación. No me digas. O sea, un informe que pedía más ayuda, ¿terminó siendo el arma para justificar lo contrario? ¡Qué ironía! Es que el informe, en su análisis, se enfocaba mucho en lo que Moynihan llamó una maraña de patologías dentro de la familia negra. ¿A qué se refería con eso? Culpaba a la estructura matriarcal de problemas como la delincuencia o la dependencia de las ayudas. Y esto, bueno, les dio la coartada perfecta a los conservadores. Claro. De pronto podían decir, no, si yo no soy racista, a mí lo que me preocupa es la desintegración de la familia tradicional. Hasta este sociólogo liberal lo dice. Exactamente. Les dio el permiso que necesitaban para cambiar el enfoque del problema. Ya no eran las estructuras sociales injustas, era la supuesta moralidad de los individuos. Ya tienes el mito, la justificación moral. Pero una idea, por más poderosa que sea, no construye prisiones. ¿Cómo se convirtió esta mentalidad en leyes, en una maquinaria legal que cambió al país? Lyndon B. Johnson. ¿El mismo presidente que impulsó la Ley de Derechos Civiles? El mismo. Con toda la agitación social en las ciudades, los disturbios de los 60, los políticos empezaron a mezclar las políticas contra la pobreza con las políticas contra el crimen. Y la Ley de Control del Crimen y Calles Seguras de 1968 fue el verdadero parteaguas. ¿Qué hizo esa ley exactamente? Por primera vez, creó canales de financiamiento federal directo para las policías locales. O sea, el gobierno federal de pronto empieza a inyectarle muchísimo dinero a las policías de las ciudades. Cantidades enormes, pero el dinero no era un cheque en blanco, estaba etiquetado. ¿Para qué? Programas comunitarios, totalmente lo contrario. Era dinero para vigilancia, para patrullaje, para comprar equipo, básicamente para todo menos para programas sociales. Se estaba incentivando la mano dura. Se estaba armando a la policía. El propio Johnson empezó a hablar de la policía como la primera línea de defensa en una guerra dentro de nuestras fronteras. El lenguaje bélico ya estaba ahí. La guerra contra la pobreza se estaba transformando silenciosamente en una guerra contra los pobres. Y en las décadas que siguieron, esa tendencia no solo continuó, sino que explotó. Pienso en la ley contra el abuso de drogas del 86 y sobre todo la famosa ley del crimen de 1994. Firmada por Bill Clinton, ¿sí? Esas leyes canalizaron miles de millones de dólares a la construcción de prisiones y a la militarización de la policía. Recuerdo que la ley del 94 tenía algo sobre incentivos a los estados. ¿Cómo funcionaba eso? Así es, y ese fue el gancho. La ley ofrecía subsidios federales gigantescos, pero con condiciones muy claras. Tenían que adoptar leyes de verdad en la sentencia, o truth in sentencing. Me he oído de esas leyes, pero ¿qué significaban en la práctica? Pues obligaban a que los convictos cumplieran como mínimo el 85% de su sentencia. Adiós a la libertad condicional por buena conducta. Casi por completo. Y además, la ley daba más dinero a los estados que implementaran políticas de 3 strikes, que básicamente significaba cadena perpetua a la tercera condena por un delito grave. O sea, el gobierno federal estaba pagando a los estados para que metieran a más gente a la cárcel por mucho más tiempo. Ándale, les estaba dando un incentivo económico directo para endurecer sus leyes penales. Pero para que todo eso funcionara a gran escala, me imagino que se necesitaba un cambio todavía más profundo en el sistema judicial, ¿no? Quitarle poder de decisión a los jueces, tal vez. Le diste al clavo. El motor legal detrás de todo fue la Ley de Reforma de Sentencias de 1984. ¿Y esa qué hizo? Hizo 2 cosas clave a nivel federal. Abolió la libertad condicional y creó la Comisión de Sentencias de Estados Unidos. Una comisión que suena bastante burocrática. Lo era, pero su poder fue inmenso. Esta comisión diseñó un sistema de sentencias mínimas obligatorias. Era como una tabla, una especie de menú.
Cruzabas el delito con el historial del criminal y te daba una sentencia fija. Entonces, la capacidad del juez para analizar el contexto de cada caso, su discreción. Desapareció casi por completo. Se convirtieron en meros aplicadores de una fórmula. Ya esa fórmula, a esa tabla de sentencias fijas, súmale las leyes de drogas que vinieron después. Exacto. La ley de 1986 es el ejemplo más infame. Creó la disparidad de 100-1. 100-1, explícame eso. Necesitabas tener 100 veces más cocaína en polvo, que estaba asociada a blancos con dinero, que crack, que estaba asociada a comunidades negras pobres, para recibir la misma sentencia mínima obligatoria. 100-1. No manches, esa diferencia no puede ser accidental. No lo fue. El sistema estaba matemáticamente diseñado para ser desigual. Estaba diseñado para castigar de manera desproporcionada. No hay otra forma de verlo. Con todas esas leyes en marcha, los resultados debieron ser, pues, explosivos. ¿De qué escala de encarcelamiento estamos hablando? Porque uno oye la frase encarcelamiento masivo, pero es difícil dimensionarlo. Las cifras son, de verdad, de no creerse. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, Ajá. pero alberga al 25% de la población carcelaria de todo el planeta. Un cuarto de todos los presos del mundo están ahí. Un cuarto. Es una locura. Y mira, la población en prisiones federales, que es solo una parte del total, pasó de unos 24,000 en los 80 a más de 200,000 hoy en día. Híjole. Y la mitad de ellos están cumpliendo condenas por delitos de drogas no violentos. Es una escala que no tiene precedentes en la historia. Y me imagino que construir y mantener todo ese sistema no es nada barato. ¿De dónde salió todo ese dinero? Porque los presupuestos no son infinitos. Salió de otros lados. Fue una transferencia directa de recursos. El gasto en prisiones creció casi el doble de rápido que el gasto en educación y en salud. O sea, se desvistió un santo para vestir otro. Totalmente. Y el caso de California es paradigmático. Llegó un punto en que el sistema penitenciario consumía una porción más grande del presupuesto estatal, un 10%, que todo el sistema de educación superior pública, que se quedó con un 7%. Espera. Esa cifra es brutal. ¿Me estás diciendo que, literalmente, se decidió que era más importante financiar celdas que aulas universitarias? Esa fue la decisión en la práctica. Una declaración de prioridades durísima. Y me pregunto, ¿cómo se vivió eso en el terreno? Sobre todo en las comunidades más pequeñas, en las zonas rurales que se estaban quedando sin industrias. Ese es un capítulo especialmente trágico de esta historia. Para muchos pueblos rurales que vieron desaparecer sus minas o sus fábricas, la idea de que el gobierno construyera una prisión sonaba como una bendición. Claro, lo veían como una fuente de empleo, seguro. Como la industria del futuro, un motor de desarrollo económico a prueba de recesión. Los pueblos competían entre sí, ofrecían terrenos, exenciones de impuestos, todo para ser los elegidos. Una especie de lotería. ¿Y funcionó? ¿Realmente una prisión salvaba la economía de un pueblo? La evidencia demuestra que fue una muy mala apuesta. Las investigaciones son claras. Las prisiones no son una herramienta de desarrollo eficaz. ¿Por qué no? Porque los trabajos buenos, los bien pagados, como los de guardias y administradores, muchas veces se los daban a gente de fuera de la comunidad. Y peor aún, la presencia de la prisión ahuyentaba otras posibles inversiones. Claro. ¿Qué empresa va a querer instalarse al lado de una cárcel de máxima seguridad? Exactamente. Se produce un efecto de desplazamiento, lo que en inglés llaman crowding out. La prisión se convierte en la única industria del pueblo, estancando cualquier posibilidad de diversificación económica. Y la comunidad entera se vuelve dependiente de una industria cuya única materia prima es la existencia de más y más gente encarcelada. Es un círculo vicioso terrible. Entonces, si recapitulamos todo este viaje de 50 años, empezamos con una imagen muy concreta. La piscina de Jackson, Mississippi, cubierta de cemento. Un monumento a la idea de, si no es solo para mí, entonces que no sea para nadie. Y vimos cómo esa idea tan visceral se tradujo en una narrativa a nivel nacional. El mito de la reina del bienestar, de los pobres que no merecen ayuda porque son tramposos. Ese fue, digamos, el lubricante social que permitió que todo lo demás pasara. Un mito que justificó una demolición en toda regla.
desmantelar la red de seguridad social mientras una parte del electorado aplaudía. Aplaudían porque estaban convencidos de que el castigo era solo para los otros, para los que se lo merecían. Y el dinero siguió a la narrativa. Los fondos que pudieron haber ido a la guerra contra la pobreza se desviaron a la guerra contra el crimen y las drogas, construyendo esta maquinaria de encarcelamiento sin precedentes. Lo que nos deja con la paradoja final, que es la más cruel de todas. Este cambio hacia un Estado castigador no solo dañó a las minorías contra las que iba dirigido explícitamente. ¿A quién más perjudicó? Al destruir la red de seguridad pública. Para ellos, esas mismas familias trabajadoras blancas que apoyaron el cambio, que se creyeron el cuento de la welfare queen, se quedaron sin nada que las protegiera cuando la globalización y las crisis económicas les pegaron a ellas. La piscina vacía significa que al final nadie puede nadar. Exactamente. La política estadounidense del último medio siglo no ha sido tanto un ejercicio de cálculo económico o de bien común, sino más bien una manifestación de resentimiento y poder convertida en ley, con una factura que al final ha pagado la sociedad entera.